Bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Acá estamos nuevamente yéndonos a otro país. Ahora estamos por Perú con Diego Bernardi, un grande de este deporte, un atleta profesional, con un gran palmarés en tanto como coach, tanto como atleta, como nutricionista, en todas sus fases destaca. Así que nada, un gusto tenerte acá. Y contale a la gente que no te conoce quién es Diego Bernardi. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, hermano. Un placer estar acá. Y nada, brevemente, bueno, soy nutricionista de profesión, soy atleta Men Physique de la WNF profesional y ya en los últimos años he venido trabajando también como preparador de culturismo justamente y la verdad es que han sido unas temporadas bastante buenas, ¿no? He podido por ahí recolectar algunos títulos importantes con atletas, como atleta también, y creo que al día de hoy puedo decir que me siento bastante tranquilo como preparador. No sé si a ti te ha pasado que al comienzo como que da un poco de vergüenza decir, sí, soy preparador de culturismo, y es como que sientes que no tienes tanta experiencia y que por ahí te da el síndrome del impostor y eso. Ahora ya me siento un poco más tranquilo como afirmando que soy preparador de culturismo. Sí, yo creo que eso también habla de tus aspiraciones, tanto en todos los aspectos, de que sueles compararte, como a mí seguramente también me pasa, con gente que por lo general está por encima de nosotros, tanto con recorrido, con años, con logros, y como no nos rebajamos a preparar un atleta, ya soy el mejor preparador de mi ciudad, sino que tratamos de ser como el mejor preparador del mundo, que obviamente estamos lejos de ello, pero tratamos de como que ir a más y a más y a más, y a veces nos suele pasar así que pensamos que en realidad no somos nada, pero por justamente esa aspiración que tenemos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo comenzó esa vida de Diego Bernardi? Que bueno, ahora no sé cuántos años llevarás entrenando, pero ¿cuándo fue esa primera vez que pisaste un gimnasio y con qué pensamiento fue que fuiste? Mira, yo debo haber pisado un gimnasio por primera vez cuando tenía 15 años. Te hablo tengo 29 ahora, hace 14 años. Y un poco el motivo fue porque siempre he sido a hacer deporte. Siempre desde pequeño mi madre, bueno, me metía siempre a los veranos a hacer algún deporte o cualquier cosa. Siempre, no sé, me gustaba jugar fútbol en los recreos, todo. Eh, Hice atletismo por algunos años, pero me aburrí un poco del ritmo de entrenamiento, de tener que irme en transporte público después del colegio a hacer atletismo y todo, como que me parecía muy agitado ese estilo de vida. Y hice un gimnasio porque no me sentía feliz con mi físico. Me sentía muy flaco. Bueno, me sigo sintiendo flaco, pero pesaba en torno a los 50 kilos o menos. Y peso más o menos 19 kilos menos de lo que peso ahora. Y yo quería ser musculoso, o sea, había crecido viendo a Goku o a otros personajes de anime súper musculosos y para mí era clave como verme así, o al menos cerca de eso en algún punto, y es por eso que pisé el gimnasio, ¿no? Fue un poco gracioso porque cuando lo pisé, claro, me mandaron a hacer 2 días de fuerza y un día de cardio, y básicamente iba un día entero solamente a correr en la cinta por 1 hora, y ya luego poco a poco me fui enamorando de este deporte, ¿no? Con altos y bajos, pero le fui dando cada vez más consciente. Bien, bien, genial. Y en esos primeros años ya tenías alguna idea de lo que eran atletas de culturismo, también culturismo sin tanto usando fármacos como no, porque obviamente sabemos que el culturismo natural quizás lo conociste un poquito después. Ujú. Mira, te diría que yo cuando comencé a ir al gimnasio no tenía idea de culturismo, o sea, la gente más cercana que podía de alguna forma idolatrar eran los entrenadores del gimnasio o las personas del gimnasio que tenían como un físico por encima de los demás, ¿no? Quién sabe si habrán usado químico o no, pero aspiraba como a verme como ellos. Y ya con el paso de los años comencé obviamente a ver físicos que a mí me llamaban bastante la atención, como, no sé, Jeremy Buendía, ¿quién más? André Ferguson, que es la equilibra, y Men Physique básicamente eran los que más me gustaban. Por ahí Sadik también me llamaba bastante la atención. Pero yo tengo que decir que nunca he sido como un fiel seguidor del culturismo, por lo menos en mis inicios en el gimnasio. No tenía como grandes referentes
a nivel de culturismo porque no consumía mucho. Comencé a consumir ya cuando iba varios años, pero al mismo tiempo era como un amor y odio porque ya usando Instagram seguía, no sé, pues a Jeremy Buendía y a todos los culturistas que te puedas imaginar, pero me da un poco de ansiedad ver constantemente esos físicos y sentirme tan lejos de ese punto, ¿sabes? Entonces, como que los dejaba de seguir porque sentía que no me hacía bien y ya después de eso es que vengo a conocer que existía el culturismo natural. Bien, bien. Igualmente, cabe destacar que estábamos en una época de que los Men Physique no eran los Men Physique del 2025, 2026, donde, como decía Jeremy Buendía y tal, en esos años, eran muy similares a lo que hoy por hoy es el culturismo natural, Tal cual. porque era una categoría que recién estaba surgiendo y como se buscaba ese físico playa y tal, que obviamente con los años y la química, tipo, no tiene un tope y va a seguir creciendo hasta que pesen 120 kilos con bermuda. Y bueno, al menos también, si bien eran físicos que eran lejanos, no son los físicos de hoy en día que son todavía más lejanos para la persona, para el Diego de ese 2012, en el 2026 sería todavía mucho más lejano. Así Totalmente. que creo que mucha gente también está en el lugar que tú estuviste, tanto gente de mi edad, gente de tu edad que es un poco más grande, gente más chica, que crecimos con esto de ver a Goku, ver ese tipo de anime, ver la gente tipo WWE, luchas, Ujú. y como físicos que nos llaman la atención, y esto como que impulsa todavía más. Así que creo que es una norma general y mucha gente que ha hablado, tenemos como esos primeros contactos con dibujitos o lo que sea. Tal cual, yo quería tener el cuerpo de Rey Misterio para que te das una idea, que creo que al día de hoy ya hasta lo superé. Ya ni siquiera me acuerdo muy bien cómo era él, pero sí, sí. O sea, teníamos más, creo yo, referentes de cualquier otro tema que culturistas como tal, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, a nivel que fuiste conociendo un poquito el deporte y tal, y empezaste a ver a Jeremy Buendía, empezaste capaz que a investigar o entender que había esa parte de la química, pero ¿cuándo fue que dijiste no puedo competir sin usar? O que también encontraste eso del mundo natural, ¿no? Ujú. Mira, yo he sido bien inocente. Yo, de hecho, me metí a estudiar nutrición. Entré a la universidad a los 16 y entré a estudiar nutrición porque quería ganar masa muscular. Ese era como mi foco. Luego entré a la carrera y me di cuenta que eso no te enseñan en la carrera. Pero en la universidad conocí mucha gente de de distintos colegios que también eran amantes del gimnasio, ¿no? De hecho, era muy común en primer ciclo de universidad de nutrición que todos eran amantes del gimnasio, hombres, y era una carrera que cuando yo la estudié en el 2016 éramos 4 hombres y 100 mujeres, ¿no? Ahora ya está como que más o menos dividido. Entonces, todos mis amigos consumían culturismo. Algunos usaban fármacos, otros no, y tenía mucha información yo por parte de ellos, ¿no? Entonces habían los que te decían, no, es que es imposible que te veas como, no sé, buen día, por seguirlo usando como ejemplo, si no usas fármacos. Mientras que habían otros que te decían, no, si tú tomas creatina, glutamina, Animal Pack y qué sé yo, algún otro suplemento de estos, es como si estuvieses usando química y vas a verte así. Entonces, yo por otro lado tenía a mi madre que no me dejaba tomar ni proteína en polvo. Entonces, eh, me generaba un poco de incertidumbre hasta que ya fui conociendo más y comencé a entender un poco más de los efectos secundarios, por ejemplo, que podría tener el uso de farmacología. Y yo tengo un historial familiar importante de problemas al corazón. O sea, mi abuelo paterno y algunos tíos han fallecido de... Bueno, mi abuelo falleció, mis tíos no, pero han tenido infartos o cosas así. Entonces, ya yo sabía que el principal efecto secundario de la química o lo más riesgoso eran temas cardíacos. Y yo decía en mi cabeza, antes de saber que existía el culturismo natural, ¿no? Yo decía, yo comienzo a usar y yo sé que si yo comienzo a usar con lo vicioso o con la adicción que yo tengo a verme bien en el espejo, me voy a volver loco y no voy a poder parar la mano. Entonces, yo creo que cada uno conoce cuáles son sus debilidades y fortalezas y yo hay cosas que sé que me generan mucha como adicción, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la gran mayoría de culturistas somos como adictos a entrenar, adictos a mejorar cada vez y creo que si usas algo que te hace sentir más fuerte, te hace verte mejor, es bien difícil parar la mano, entonces prefiero no comenzar siquiera, ¿no?
Bien, bien, bien. Y sí, yo considero que es una droga, como muchas veces lo digo, que no está mal vista. O sea, el 90% de la gente te va a impulsar todavía a consumir más. Capaz que no de forma directa, pero sin intenciones te va a decir cada vez te ves mejor. Frente al espejo te va a ver mejor. La gente capaz que te da un poco más de respeto al de repente pegar el glow up con tu físico y tal. Y bueno, nada, sin dudas es como que un vicio todavía más difícil de salir. Y como bien decís, vos tenés ese historial de corazón, mucha gente también no sabe su historial real o también las cosas que le puede despertar, porque es como algo al azar, que capaz que no te pasa nada y capaz que a los 2 meses tu cuerpo no reacciona como tiene que ser. Tal cual. En base a este avance que fuiste teniendo a nivel de quizás conciencia de que no todo era color de rosas y tal como tú creías, ¿cuándo fue que dijiste, está la posibilidad de hacerlo sin tener que consumir? Ya, mira, yo creo que fue un punto de inflexión importante que yo te digo, unos meses antes de que comience la pandemia, cuando todos estuvimos confinados por el COVID, yo dije, ya no puedo seguir yendo al gimnasio y que sea mi único objetivo porque me está afectando. O sea, en el sentido de que no me veía como quería, o sea, no me terminaba de ver como quería, tenía como estándares muy altos y sentía que mi día dependía mucho de cómo yo me veía. Entonces me metí a hacer jiu-jitsu como deporte secundario, solamente que me costó mucho frenar la mano y iba al gym 6 veces y entrenaba jiu-jitsu 6 veces. Entonces, obviamente, aparecían los dolores y demás. Y yo quería un poco desligarme del mundo del gimnasio. Ya había egresado de la universidad y todo, te hablo del, claro, 2020, 2021, hasta que comienza la pandemia y yo de por sí ya había estado llevando formaciones por mi lado y había visto lo que era entrenar basado en evidencia, damos el uso de RIR, la programación de entrenamiento y demás, y había comenzado a programarme el entreno. Y justo en pandemia eh, quedo confinado, dejo de hacer jiu-jitsu, comienzo a planificarme el entreno en casa y por redes sociales, y creo que fue por la Escuela de Culturismo Natural, conozco que existía el culturismo natural, entonces fue como, o sea, tal vez me puedo dedicar a esto, ¿no? Entonces, entrenaba en mi cuarto diminuto, con unas dominadas paralelas, una banca que tenía tan poco espacio para hacer un press que por ahí que chocaba la mancuerna con la pared y me desequilibraba todo, pero por lo menos trataba de seguir como una planificación que no había hecho antes. Antes era como entrenada según sensaciones. Entonces, a raíz de eso y conocer que existía este deporte fue que terminando pandemia, yo le escribo a Ivonne, que en ese entonces Ivonne estaba creo que preparando a Eneco, a Batman Science, y por ahí que algunas personas más, pero creo que yo llevo a Ivonne por haberlo visto en una historia de Batman, y le escribo como, seguro no me responde, y me respondió, y me dijo, sí, que te puedo preparar, y yo tenía planeado ir a, ir a vivir a España un año para hacer una maestría. Entonces fue como que se alineó todo y comencé la preparación y a fines del 2021 estaba debutando, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué tal esa primera competencia del otro lado del charco, digamos, en Europa, con un mundo todo nuevo? ¿Cómo fue eso? Sí, yo sabía que el culturismo natural en España era tope, o sea, porque yo lo conocí por ese lado. De hecho, ni siquiera era muy consciente de que era la WMF, de que había el Mundial, de que habían otras federaciones. Sabía que en Perú no había y que en España estaban como los atletas más destacados, que en ese entonces tú abrías Instagram y te salía Adri, te salía Miguel Iniesta y demás gente que eran unas locuras. Pues entonces, eh, yo habré comenzado mi prepa como en marzo y de repente yo le digo a Ivonne, por si acaso Ivonne, yo estaré yendo a España más o menos como en octubre para comenzar una maestría. Ivonne me escribe a los días y me dice, Diego, ¿no te interesa competir en el Campeonato de España? Y yo ni siquiera me esperaba competir ese mismo año, o sea, no entendía muy bien cómo iba a ser el proceso. Y comenzamos a apretar, y de hecho, el haber escuchado de Ivonne la posibilidad de competir ese año, sabiendo que llevaba a Darío, sabiendo que llevaba a Santi Prada y demás gente brutal en ese entonces, yo dije, algo de potencial me está viendo, ¿no? Entonces, eso como que me hizo sentir un poco mejor. Y la verdad es que esa preparación la sentí bastante amena. Es verdad que me pasaron unas cuantas cosas durante la prep, como que se accidentó mi perro y otras cosas que un poco hicieron que la prep sea un poco más sacrificada. Pero nada, nunca me voy a olvidar. 2 semanas antes, o una semana antes en realidad, viajar 12 horas, llegar a España,
Me acuerdo que bajé en Barcelona, conocí Bonn, creo que al día siguiente fuimos a entrenar. Luego viajé a Mallorca, que antes el Nacional de España era en Mallorca. De hecho, solo había un evento y era en Mallorca, ¿no? Y yo más o menos había visto contra quiénes podía salir, pero tenía muy poco mapeado en general el nivel al que me podría enfrentar. Y cuando estaba en el backstage, yo me acuerdo que, o sea, sentía que iba a quedar último, ¿no? Pero estaba seguro y le decía a mi novia, me acuerdo, ves ese de ahí, imposible que le gane, ves ese de allá, imposible que le gane. Y de repente salgo a tarima, no sabía ni posar, tenía la típica mano que la movía así todo el tiempo. Y cuando comienzan a premiar, me terminan poniendo cuarto. Y yo ni siquiera sabía interpretar en ese entonces cómo me estaba yendo de acuerdo al posicionamiento, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo que salía contra un atleta que llevaba en Eco en ese entonces, que es Samu. Que a Samu yo lo veía durísimo, que ese año se hizo pro en el Mundial Amateur. Y nada, quedó cuarto y para mí ese cuarto puesto fue como, quizás sí realmente soy competitivo en este deporte, ¿no? No para llevar un campeonato del mundo, pero sí para por lo menos apuntar a hacer un podio en la siguiente temporada, o quién sabe, luchar un carnet profesional. Y ahí fue que comienza pues la travesía, ¿no? Bien, bien, genial. O sea, una preparación. Ya la primera preparación suele ser la más difícil de todas, no sé si fue tu caso también. Y sumado a eso, un cambio de vida, ¿no? Tal cual. Mira, no fue tan difícil, honestamente. De hecho, lo curioso es que me acuerdo clarísimo que esa prepa la terminé con más calorías que próximas prepas que he tenido. De hecho, obviamente no llegué a la misma condición en las que he llegado después, pero me acuerdo que llegué a pesar 59.500, que era un peso que yo no veía en mi vida hace años de años. Y normal, yo en ese no me rayaba, era también como no tenía, o sea, como no tenía estándares o no sabía cómo tenía que llegar a verme, yo hacía caso nomás a lo que me decía Ivonne, le daba el posing y todo lo que estaba dentro de mis manos. Pero claro, era viajar a España, competir y, o sea, tú piensas que yo estaba en Mallorca con mi maleta de 20 kilos llena de ropa porque ni siquiera había, o sea, ni siquiera tenía la certeza de dónde iba a vivir específicamente cuando me mudé a Murcia, que fue donde me quedé un año. Entonces, fue una locura. Pero, es más, y me acuerdo que yo siempre con Ivonne he trabajado por macros porque me da mayor libertad, no me gusta mucho seguir dietas cerradas. Y yo me acuerdo que llegué a España y yo veía que los españoles comían queso fresco batido. Entonces, en mi peak week, sin miedo a nada, sin mucho conocimiento, macreaba todo y metía alimentos nuevos, a más no poder. Tanto así que me acuerdo que a 3 días de la competencia o 4 días, que vos me había mandado una backload y yo tenía un día, era mi último día de descarga de hidratos. Y llego a Mallorca, encima era un pueblo, en un pueblo de Mallorca que se llamaba Peguera, y claro, el tema con los pueblos es que 10 p.m. todo cerrado, todo, no encuentras nada. Y me faltaba una comida, eran como 30 gramos de proteína, como 30 gramos de grasa, más o menos. Y no tenía nada. Ya claro, ahora como persona que viaja para competir ya sé qué medidas tomar, pero en ese entonces ni idea. Entonces me acuerdo que llego a un hotel que teníamos reservado y me dicen, le podemos ofrecer una cena fría. ¿Qué era la cena fría? Que yo no tenía idea. Embutidos. Jamón serrano, salame, quesos. Y dije, a ver, me queda prote, me queda grasas. Agarré mi balanza, pesé distintos embutidos, un poco de queso, lo comí todo y al día siguiente, claro, me desperté retenidísimo porque había metido un montón de sodio y encima como un acné, pero como que reacción alérgica a haber metido alimentos a los que no estaba acostumbrado. Y ya después con Ivonne, o sea, fue una peak week en la que nunca hice una carga como tal, ¿no? Porque como me retuve, tuvimos que hacer otro deload y al final terminé saliendo lo mejor posible, ¿no? Bastante flat, creería, pero lo mejor posible de acuerdo a todo el contexto que se presentó. Bien, bien, bien. Y ahí justamente hablando de este contexto de lo que fue tu primera preparación, que si bien también como nutricionista tenías toda la parte teórica y demás de toda tu carrera, pero sabemos que el culturismo natural era algo nuevo, digamos, que quizás hoy por hoy te das cuenta que tampoco es tan diferente, pero en su momento al ser tan nuevo es como que no querés usar tanto la lógica teórica, porque si no, si me lo pautaron así, tiene que ser así,
y muchas veces pasa, incluso con el tema del fisiculturismo más con vieja escuela o uso de fármacos, más los cortes raros de carbos, agua y tal, todavía menos lógica, Claro. pero ¿cuáles son los típicos errores que hoy por hoy, tanto con tu experiencia como nutricionista y también con tus años compitiendo, sigues viendo en pila y muchos atletas de culturismo natural? Yo creo que tranquilamente el peor error o en lo que suele caer la mayoría de gente, y pasa mucho en el culturismo también con el uso de fármacos, es el hacer la prepa con muy poca anticipación, ¿no? Que decir ya, bueno, quedan 12 semanas, comienzo a apretar. Y sin tener idea de cuántos kilos, por ejemplo, te van a hacer falta perder, ¿no? Yo desde ya siempre les recomiendo a la gente, trata de no perder más del 20% de tu peso y de no perder más de entre un 0,5 y un 1% del peso corporal por semana, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal error, hacer prepas o muy cortas o en algunos casos también extremadamente largas, cuando la gente tiene demasiados kilos que perder. Y diría que ese es como el principal riesgo, ¿no? O la otra cosa también es, seguramente tengo que perder 5 kilos y ya saber que en verdad no, esos 5 kilos seguramente son 10. Entonces, también es el hecho de subestimar la cantidad de peso que realmente vas a tener que perder durante una preparación, ¿no? Bien, bien. Y a nivel de más detalles y tal, ¿crees que una, digamos, preparación bien planificada de una más o menos ahí capaz? ¿Qué crees que son las principales diferencias? ¿Más la parte de la peak week? ¿Más lo mismo esto del tiempo? Mira, yo creo que lo que marca mucho la diferencia en tarima, sobre todo en Latinoamérica, porque es algo que está comenzando a pesar más que en Europa, digamos que lo ve siempre, es la condición, ¿no? O sea, eh, aquí en Latinoamérica, digamos que para que tu atleta gane o para ganar, si llegas muy condicionado más que la media, vas a sorprender y seguramente vas a llevarte el campeonato teniendo una línea un poco peor o una cantidad de masa muscular un poco menor, ¿no? Entonces, creo que a veces pasa que cuando uno prepara a un atleta por primera vez o cuando uno se prepara por primera vez, tiene miedo como de, ¿debo seguir apretando o no? Y a veces terminas llegando como falto de punto y basta que alguien llegue más condicionado que tú y es muy probable que se termine llevando a la categoría. Entonces yo creo que ya en ir muy finos sería eso, como exprimir la última fase y tratar de llegar realmente condicionados. Y en la peak week tratar de no querer como hacer trucos de magia, ¿sabes? O sea, no querer como ultra cargar el físico o botar todo el agua posible, porque esos son los físicos que se suelen estropear durante la puesta a punto, ¿no? Si tú manejas las cosas con coherencia, incluso te puedes pasar un poquito en la carga, pero tienes suficientes días como para limpiar esos errores, lo más probable es que el físico salga muy bien. Yo creo que esas son las dos variables más importantes. Bien, bien. Y ahora actualmente hablamos mucho del más aparte de alimentación y tal, pero vos que sos atleta, que sos profesional y tal, ¿qué consideras que es más difícil de manejar? ¿Más la parte mental? ¿Más la realidad fisiológica del cuerpo? ¿Qué crees vos que es más importante? Mira, yo creo que por haber sido flaco tantos años, y yo lo voy a decir así abiertamente, o sea, yo cuando estaba en el colegio, te hablo de cuando tenía 14 15 años, mi desayuno podía ser, no va a sonar bien ya, pero ya lo dejé, pero puede ser un cigarro y un Hals, digamos, ¿no? Y con eso son Hals estas mentas, Sí, digamos, sí. y me iba sin hambre hasta el mediodía. Y luego, me acuerdo que en el colegio, si mamá me enviaba lonchera, no sé, 3 panes, vendía dos y me comía uno. Entonces, estoy acostumbrado a ignorar el hambre. Y por eso era flaco realmente, ¿no? Entonces, en una prepa, el hambre no es un gran problema, pero sí pasa que te comienza a provocar comer como cantidades amplias. Entonces, ya más o menos por mi conocimiento, trato de optar por opciones que me den mayor volumen, trato de que mi cena sea como la comida más grande para sentir que estoy comiendo en cantidad. eh, y por ese lado no me cuesta. De hecho, no me cuesta tanto el tema del apetito porque el hambre la tolero muy bien durante la mañana y en la tarde, pues por lo mismo que no he comido tanto en la mañana, suelo comer más. Lo que me mata un poco es en un punto la fatiga, pero que la fatiga ahí es propia de tener un porcentaje de grasa muy bajo. Pero lo que más me mata es lo psicológico. Es el hecho de despertarme un día, verme en el espejo y sentir que he estropeado mi físico. Y no porque yo haya hecho algo, sino porque
ese día simplemente estoy un poquito retenido, pero yo que soy preparador y que trato de ver las cosas de la forma más objetiva, no puedo. O sea, es como que se me crashea la cabeza y digo, ya fue, no voy a llegar, eh, no sé qué ha pasado y como que puedo llegar a incluso sobrepensar las cosas y eso tú sabes, te termina arruinando más el físico por el estrés y demás. Eh, y es algo que ahora en frío y antes de comenzar la prep te digo que lo voy a tratar de manejar mejor en esta preparación, pero lo más probable es que me siga rayando, ¿no? O sea, o cuando en una revisión veo que, no sé, la grasa no se ha movido tanto, ¿sabes? Y hay perímetros que sí bajan, es como, siento que voy a llegar peor que en mi última competencia. Y como que tratar de jugar, de manejar la cabeza ahí, es muy difícil. Me ha pasado en la última prepa también que luego justamente de ganar la Procard y ya de cara al Mundial, Ivonne me subió un poco la comida y yo cada día veía mi físico peor. Y mi novia me decía, eres tú, o sea, es tu cabeza. Ivonne me decía, estás igual, pero yo no podía, tanto así que le pedí por favor bajar la comida nuevamente y me sentí mucho más tranquilo y siento que el físico incluso mejoró, pero no porque la subida per se me haya afectado, sino porque psicológicamente estaba reventado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Como bien decís, o sea, uno, aunque sea preparador, aunque todo esto igual lo sepa, tanto a vos, a mí y a cualquiera de los preparadores creo que le pasa, o muy pocas personas pueden ser realistas, sobre todo en ese momento previo a competir. Quizás más alejado de la competencia no tenés como esa presión de que faltan X días o X semanas, Ujú. pero la mente te empieza a jugar en contra totalmente y esa vista objetiva desde fuera de un coach es totalmente importante para que no te arruine la preparación, porque Tal por cual, decisiones erróneas puedes arruinarte el físico de verdad. tal cual, tal cual. Y después entrando más en el área de entrenamiento, si bien en el área de nutrición ahora ya hablamos un poquito de las cosas más importantes o los errores más típicos, pero seguramente desde que arrancaste a entrenar, ahí hace esos 14 15 años y tal, tu entrenamiento evolucionó un montón. ¿Cómo entrenabas cuando comenzaste? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años? Sí, mira, yo cuando recién comencé a ir al gimnasio seguía la típica cartilla que te dan los entrenadores de planta, ¿no? Que está todo escrito y que te dice, no sé, press de pecho máquina 3x15, tal 3x15, todo 3x15, ¿no? Y que luego te lo progresan a 4x12 y así. Y me acuerdo que uno de los puntos de inflexión fue cuando uno de los entrenadores en el gimnasio, ya cuando iba yo un año o algo así, me dijo, me mandó justamente 3 semanas 3x15 y luego me dijo, ahora vamos a hacer 4x6. Y me cambié un poco el chip porque yo normalmente trabajaba con cargas más bajas. Y cuando comencé a entrenar 4x6, comencé a mover muchos kilos, más de los que yo pensé que podía cargar, y comencé a ganar masa muscular. Yo creo que fue como de los momentos en los que más músculo comencé a meter. Y luego de eso, ya cada vez conocía más movimientos, como que me iba pegando a gente que llevaba más tiempo entrenando, copiaba por ahí algunas cosas que hacían, o entrenaba simplemente con ellos, pero nunca como que siguiendo un ritmo. Y el esquema era más o menos wader, pero era un wader de lo que se me antojara ese día, ¿no? Y de hecho, yo dejé de hacer piernas cuando tenía más o menos como 18 años, 19, por ahí, pero no porque quisiera, sino porque va a sonar una excusa ya, pero porque yo tengo epilepsia diagnosticada desde que tengo 13. Y a raíz de muchos exámenes que me hicieron por la epilepsia, asumieron que yo tenía una patología que se llama neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, que es como una degeneración en los nervios del tren inferior. Y lo que me dijo a mí uno de los neurólogos que me veía, que si yo generaba mucho daño muscular en el tren inferior, podía generar como un empeoramiento en estos nervios y generar un deterioro. Entonces se me prohibió hacer pierna. Y de lo cual me arrepiento, porque siento que si hubiese hecho en ese entonces, hubiese tenido un mayor progreso. Y ya muchos años después me hicieron muchos exámenes y descartaron que tenga, o sea, no tengo nada. Entonces ahora ya entreno piernas con normalidad, ¿no? Pero es un grupo muscular que ha quedado un poco retrasado. Pero igual, era eso, básicamente. Era wader y sin piernas, si me imaginas. Y aprendí a tolerar mucho volumen de entrenamiento, eso sí, porque comencé a entrenar con un amigo, por ejemplo, que nos metíamos sesiones de entreno larguísimas, hasta el punto en el que, no sé, finisher de bíceps, agarramos una barra Z, él hacía una repetición, me tiraba la barra, yo hacía dos, yo le tiraba la barra, él hacía tres, y así hasta que uno no pueda más, ¿no? Y, o sea, eso que te quieres lavar el rostro luego de entrenar y no puedes ni flexionar los brazos.
o sea, he entrenado así por años, con lesiones de por medio y mil cosas. Luego me acuerdo una época que tuve una tendinitis horrible en el codo, que estuve como un año entero, que podía hacer curl de bíceps con 5 kilos por mano. Y ahí entendí a tratar de como entrenar con la excéntrica más pronunciada, quizás manejando un poco más la carga externa, que no sea todo como full rebote y demás. Eh, y ya mucho después es que comienzo, como te digo, a planificarme el entreno ya usando el RIR, con una mejor selección de ejercicios, comienzo a entrenar con una push-pull legs o torso-pierna, además. Y me acuerdo que cuando comienzo con Ivonne, él me manda un split que era, me parece que pecho-espalda, pierna, brazos, hombros, brazos, hombros. Descanso y repetía. Y fue la primera vez que yo aprendí que no tenía por qué ver el entreno en una semana, sino que podía verlo en microciclos y mis microciclos podían durar más de 7 días. Entonces comencé entrenando 6 días en un microciclo de 8. Eh, y desde entonces, la verdad es que con Ivonne mis splits han sido muy parecidos. Han sido 3-1-3-1, por alguna época han sido push-pull legs. Luego, para la prepa pasada, llegamos a meter un split que es el que estoy metiendo ahorita, que es un poco descabellado, que es 4-1-4-1, ¿no? Que meto usualmente pull sin brazo, push sin brazo, pierna, brazos. Descanso, repito. Y comencé a manejar un volumen de entrenamiento altísimo. De hecho, metimos ese split porque ya las sesiones se me hacían eternas a veces, entonces con ese split, digamos que las sesiones se me hacían un poco más rápidas. Luego pasé por una temporada a una push-pull legs torso-pierna y ahora estoy de nuevo en el split 4-1-4-1, metiendo igual, ¿no? Pull, push, pierna y brazo con recordatorio de deltoides lateral. Y la verdad es que me siento cómodo así. Me gusta ir al gym, las sesiones no se me hacen tan largas, y nada, lo disfruto, ¿no? Pero ya ahora todo es mucho más como planificado, me fijo mucho más en la técnica del ejercicio, en la intensidad aplicada, y es algo que también me fijo mucho como preparador. Bien, bien. Justamente nombramos dentro de esto lo que son las diferentes variables, como la cantidad de volumen que fue subiendo, como que la intensidad quizás antes era alta, pero el control no era tanto y capaz que la constancia era un poquito variable, pero ¿cuál considera que pesa más en un atleta natural? Este tema del volumen, esa intensidad, esa proximidad al fallo. Yo, yo creo, o sea, es bien curioso porque una de las variables más relevantes también, tú sabes que termina siendo la genética. De hecho, yo he trabajado con atletas femeninas, me ha pasado más, que no logran expresar una intensidad tan alta en los entrenamientos e incluso se les hace muy complicado. Y claro, a veces trato ahí de tener como entrenamientos presenciales para lograr aplicar esa intensidad, pero a veces luego solas también les cuesta un poco. Y aún así, tienen mucha masa muscular y tienen muy buenos resultados y les va muy bien a nivel competitivo, ¿no? Yo creo que en otros casos sí es un poco más complejo. Entonces, dejando la genética de lado, la variable más importante es, primero, tener una correcta selección de ejercicios en el sentido de que sabes al menos para qué estás haciendo X ejercicio. Luego es aplicar una correcta técnica asumiendo perdón, una correcta intensidad asumiendo que la técnica es la correcta, la técnica y la intencionalidad, ¿no? Y una vez que has podido expresar correctamente un RIR 2 o un RP8 o un RIR 1, un RIR 0 o incluso ir al fallo, ya en base a eso se puede ir escalando el volumen, ¿no? Porque a veces pasa que, claro, yo puedo escalar el volumen, pero termina siendo como este volumen basura porque todas las series que están pautadas a RIR 1 en realidad están siendo RIR 5 y el estímulo es poco eficiente. Y usualmente cuando ya la gente aprende a aplicar un poco más de intensidad, eh, termina teniendo que necesitar un menor volumen, ¿no? Y ahora cuando se adaptan a este volumen específico con esta intensidad alta, puedes escalarles el volumen, ¿no? Bien, bien, genial, sí, sin dudas. Yo una de las cosas que digo mucho, que seguramente a ti te pasa también, que muchos atletas o alumnos que llegan a ti te preguntan, no, mirá, yo vengo entrenando más power building, no, yo vengo entrenando más heavy duty, a mí me funciona esto, seguramente vos también probaste las diferentes metodologías, ¿consideras que una es más óptima que otra? ¿Crees que en realidad va a depender del alumno? ¿Cómo consideras todo esto? Yo creo que depende mucho del contexto de cada persona. Yo he tenido, o sea, como preparador he tenido como distintos pensamientos a lo largo de mi faceta. O sea,
Yo en un inicio decía, lo que esté basado en evidencia es lo mejor, ¿no? En el sentido de que siempre frecuencia 2, prestando atención al perfil de resistencia, metiendo ejercicios que sean más eficientes que otros. Por ejemplo, yo decía, no sé, un remo con agarre estrecho, el típico remo Gironda, para mí no tenía cabida en una programación, pudiendo meter una variable que tenga como mejor eficiencia para el dorsal, digamos, ¿no? Pero al día de hoy, si un atleta sabe aplicar intensidad y tiene buena técnica y le gusta mucho meter un remo girón de estrecho, lo va a tener seguramente en la rutina, ¿no? Porque al final creo que la adherencia y el disfrute en los entrenamientos es una de las variables más importantes. Entonces, si alguien me dice, yo quiero entrenar, quiero hacer power building, porque considero que es lo mejor para mí, yo voy a tratar de adaptar su rutina a eso. Pero sí va a haber un punto en el que, si por ejemplo ya cerca la prep, eh, el press banca comienza a caer mucho porque la recuperación no está siendo adecuada, quizás le proponga cambiarlo ya por un patrón guiado o por una máquina que seguramente va a generar una menor fatiga y va a ser más sencillo que pueda seguir eh, entrenando con la intensidad ideal, ¿no? Sí, 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 sin duda. Yo creo que cada uno cuando también conocemos como una nueva metodología, que seguramente a vos te pasó en tus inicios también, creemos que es la panacea, lo mejor que existe y la pastilla mágica como todo el mundo la busca. Y a medida que vas llevando cada vez más años en esto, te vas dando cuenta que realmente todas las diferentes modalidades de trabajo, de entrenamiento, tanto a nivel de entrenamiento como de nutrición incluso, eh, lo realmente importante son las mismas bases, que como comentábamos recién realmente que sea algo que te guste y lo vayas a hacer, que puedas aplicar realmente una buena intensidad o al menos irla trabajando a poco y sin duda estoy de acuerdo totalmente con lo que decís. Entonces, ya pasando a la parte de tu tarjeta profesional, que fue en el 2024, si no mal recuerdo, Ujú. ¿cómo fue eso? ¿En qué momento sentiste que estabas apto para esa pro? ¿Cómo te la esperabas? ¿Cómo fue ese año? Sí, mira, recapitulando lo del 2021, yo bajo de tarima el 2021 y no tenía mucha noción de, o sea, me encantó el deporte, quería volver a competir, pero no sabía muy bien cuándo. Pero ya conversándolo y sabiendo que me iba a quedar un año más en España, hablándolo con mi pareja y también con Ivonne, era, ¿por qué no hacer varios shows el 2022? Entonces, antes era requisito en España haber hecho top 5 para poder competir en internacionales. Porque, claro, en ese entonces no había WNF Perú, no existía, ¿no? Recién creo que se creó, sí, se creó en el 2023. Entonces, al yo clasificar a internacionales, decidimos planificar la hoja de ruta yendo a Francia como primer evento, Portugal como segundo y España como tercer evento, como último, o sea, repetir España, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo claro que ese año tuve un progreso en el volumen atípico que yo creo que, o sea, y nunca más lo he vuelto a tener, y yo creo que ha sido porque fue mi primera preparación. De hecho, yo partí esa preparación de haber estado en pandemia, entonces no había tenido como un volumen de tanta calidad. Entonces, claro, no sé si tú habrás visto el Esparta de Murcia, que es un gimnasio, ya, yo entrenaba ahí, entonces ya no era solamente el hecho de, digamos, de estar en una situación más óptima, sino que era el gimnasio, la gente que entrenaba ahí. eh, Siento que le sacaba mayor provecho a las máquinas porque iba aprendiendo más de biomecánica y entendía más la función del dorsal ancho. Antes como que me crecía el dorsal de casualidad porque yo entrenaba y decía, estoy haciendo espalda, pero no sabía qué porción de la espalda estaba trabajando. Eh, y comencé a como que tener mucho más conocimiento y aplicarlo en mis entrenamientos. De hecho, siento que ahora, hoy en día, le sacaría mucho más provecho aún al Sparta. Eh, pero nada, la cosa es que yo creo que ese ambiente permitió que yo ese año llegué a Francia pesando más o menos como 61.500, o sea, 2 kilos por encima del año pasado. Y en Francia fue la primera vez que me sentí cerca de ganar una Procard, porque éramos tres, yo no me sentía muy lejos de ninguno de los dos que quedaron primer puesto y segundo, y yo termino quedando tercero. Y bueno, el primero se hace pro, ¿no? Eh, Luego, 2, 3 semanas después, venía a Portugal. Me acuerdo que subimos un poco la comida, porque lo que me había pasado en Francia es que había salido muy flat. Y en Portugal me pasa ya una cosa loquísima, porque éramos un montón, más de 10 en la tarima,
ya había bastante nivel. Y me acuerdo que competía contra un atleta que había quedado el año pasado segundo en España y yo había quedado cuarto, ¿no? Que seguramente lo conoces, que es Pachi. Entonces yo salgo contra él en Portugal y ya yo tenía mayor interpretación de lo que pasaba en tarima. Entonces tú ya sabes que estás al medio y ya sabes que hay una mayor probabilidad de que puedas ganar, ¿no? Pero al que tenía a mi derecha era Heitor, que ha sido luego campeón del mundo. De hecho, que ayer era amateur. Y termina ganando Heitor, termino quedando yo segundo, pero un italiano tercero y Pachi cuarto. Entonces, no es que yo diga, o sea, que yo me como tire flores por haberle ganado a Pachi, pero es el hecho de haberle ganado a una persona que el año pasado quedó segundo y yo cuarto. Como que sentía que realmente sí había mejorado mi físico en ese aspecto, ¿no? Y luego Pachi termina quedando segundo y yo cuarto de nuevo en España, así que así es el culturismo. Pero quedé segundo y Heitor se hace pro y ahí sí sentí como la tarjeta pro súper cerca y ya luego cierro en España, quedo cuarto de nuevo. Ahí es donde aprendo que por más de que uno mejore un montón, el resto también mejora. Y más los criterios de cada mesa de jueces, uno tiene que aceptar los resultados que tengan sin más. Y el año 2023 yo quería competir porque iba a ser el primer evento en Perú, pero no logré alcanzar una visa para Estados Unidos y yo decía, ok, compito en Perú, eh, pero no puedo ir al mundial y Perú no es pro qualifier, es como que sentía que iba a quemar oportunidades ese año. Entonces decidí hacer un volumen, sí voy como preparador, pero todo ese año me la paso en off y el 2024 comienzo la prep nuevamente. No había mucha idea de cómo iba a ser la prep, yo pensaba hacer Colombia-México, pero me acuerdo que tuve la cita de la visa en junio y me la terminan dando. Entonces yo descarto un poco la idea de ir a México porque veía pasajes y me salía demasiado caro. Ahora es en DF, pero en ese entonces era en Mazatlán. Entonces era una locura lo que costaba. Entonces digo ya, voy a Colombia, que es el primer año que va a ser Pro Qualifier, pero ¿a dónde más? Y termino viendo un show que era en Nueva York 2 semanas antes de Colombia, que era el Naturalmenia. Entonces aceleramos un poco las cosas y yo de por sí sentía que mi físico había mejorado una barbaridad y el posing también. De hecho, una cosa que me faltó decir que el posing del 2021 al 2022 mejoró bastante porque practiqué todos los días, y el 2022 al 2024 también. Entonces me sentía bastante como confiado con el tema del posing, me sentía bastante bien con mi físico dentro del bien, dentro de lo que sabemos, ¿no? Igual rayándome y todo, pero como más confiado. Y en el Naturalmenia termino quedando tercero, que yo siento que ese tercer puesto fue más como un gusto de jueces. O sea, sí, no siento que yo debe haber ganado, pero siento que la posición pudo haber quedado yo segundo, otro tercero, otro primero, o yo primero, otro segundo, otro tercero. Es como que éramos físicos muy distintos, los que hicimos el top 3. Pero viendo mis fotos y videos, habían detalles tan pequeños como, por ejemplo, que la mano en la cintura la tenía muy alta y yo sentía que se me veía no tan estrecha la cintura. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa si me la pongo en el glúteo? Y se veía mucho mejor mi dorsal, mucho mejor mi oblicuo. Entonces comencé como a perfeccionar esas pequeñas cosas y además yo para competir en Nueva York había usado Protan, que es un tinte bastante popular que acá, bueno, o sea, el Sí, acá tipo de también. caoba, pero para mi color de piel sentía que no me pegaba tan bien y además que me oscurecía los tatuajes y hacía que se terminen notando más. Que yo estoy tatuado desde antes de pensar en competir, si no, seguramente no me habría hecho tantos tatuos. Y termino usando Panata. Me acuerdo que le escribo al profe Harold, al presidente de Colombia, y le digo, profe, hay problemas si uso este tinte, si tengo las medidas del caso, ¿no? Porque el Panata está restringido en prácticamente todas las competencias, pero yo había aprendido a usar Panata en España, porque todos usaban Panata, y el Panata es como una crema Claro, que, pero te dejaron usarlo, digamos. sí, me dijo, sí, lo puedes usar. Entonces, mi Panata estaba vencido, había vencido el 2022. Hice la prueba, me lo puse en el antebrazo, no se me cayó el antebrazo, sobreviví, entonces pum, me aplicó el panata a mi novia, salí a competir en Colombia, que de por sí sentí que la Peak Week salió mucho mejor, que como que para Nueva York había tenido muchos problemas como de estrés, había eh, tenido también problemas digestivos, estreñimiento y demás, que tomé laxantes, hice un mal cálculo con el timing, digamos que improvisé cosas que no debe haber improvisado, y para Colombia salió todo perfecto, ¿no? Fui al baño con normalidad, que suele ser algo que me raya mucho, que a mí
me estriño, pero yo creo que más por un tema psicológico. Eh, y terminé haciendo todo perfecto. Y fue la primera vez que me paré en tarima y siempre estuvo en el medio. Y yo en mi cabeza dije, voy a ganar. O sea, no existe motivo por el cual no gane mi categoría. Porque no porque yo desmerite a los demás, porque lo veía súper bien, de hecho yo sentía que mi categoría era la más dura, sino por cómo me veían los jueces y por cómo me mantenían en tarima, ¿no? Y efectivamente terminó ganando el show, o sea, terminó ganando Memphis talla baja, que era la primera vez, de hecho, que ganaba en mi vida en turismo. Y luego me voy al absoluto, que era como en una hora después, y ahí le, ahí eso, desobedí a Ivonne, me acuerdo, porque él me dijo, bro, ya no comas nada, tómate unos sorbos de Powerade y por ahí un gramo de sal, pero nada más. Y yo sentía que podía llegar un poco más lleno, entonces le dije a mi novia que me consiga unas gomitas, algo, y me puse a comer gomitas, y me fui al absoluto, y terminé ganando el absoluto. Y ahí es donde se da la Procard, y fue muy emotivo además, ¿no? Y de hecho ella o sea, fue un poco raro porque ese día se dio solo una Procard, y fue a Memphis. Entonces fue como súper bonito igual el speech que dijeron antes de dar la Procard, y para mí ya estaba como el logro de esa temporada conseguido, ¿no? Ya no pensaba, o sea, tenía miedo a ir al Mundial, porque yo mismo decía en mi cabeza que no está bien, pero yo decía, en España he quedado cuarto, en otros países he quedado tercero o segundo. Me he hecho pro en Colombia, siendo el primer evento, eh, quizás, y no merezco ser profesional, y me va a ir muy mal en el Mundial. No podía evitar pensar eso. Y mi novia me decía, no, estás loco, que tienes que ir, no puedes no ir. Y hablando con Ivonne también, decido ir, ¿no? Y de hecho, a mí la única persona que me había visto competir siempre de mi entorno más cercano es mi pareja, pero mi madrina, que es como mi madre, por ejemplo, nunca me había visto competir. Y yo le pregunté si me podría acompañar a Boston para verme, y me dijo que sí, entonces era como que ya se habían alineado bastantes cosas para ir, y nada, terminó yendo a Boston, y eso sí fue una locura porque me acuerdo que yo vi la lista de competidores el día anterior y éramos 16 para comenzar en mi categoría. Y además, claro, pasa la típica que yo, por ejemplo, vi en la lista a Isra, no sé, Isra, campeón del 2022 en talla baja en España, se hizo pro ese año, fisicazo, brutal, ¿no? Ese año mismo creo que quedó segundo en el mundial en talla baja. Habían un montón de ingleses y alemanes que veía reposteados en Nati New Daily y estas páginas, y yo decía, o sea, ¿en qué cabeza voy a ganar yo, ¿no? Tanto así que no lleve bandera, no lleve nada, o sea, yo no esperaba que me vaya bien en realidad. De hecho, fui con un atleta, yo también estaba llevando un atleta. Eh, y además de eso, me acuerdo clarísimo que entró en mi categoría, bueno, estaba Aitor, y ya Aitor me había ganado antes, y había un atleta que, o sea, su nombre era como Mohamed, y siempre lo menciono porque era un tipo que se había hecho pro 2 semanas antes del Mundial en Polonia, y era enorme. O sea, no solamente era pro en WNF, sino que era el típico que se había llevado infinidad de shows de NPC sin problema. Entonces, para mí era inviable ganar ese line-up, hasta que de repente, no sé, salimos todos, estoy ahí posando y comienzan a llamar el primer call-out, ¿no? Y dicen número, ya ni siquiera me acuerdo cuál era mi número, 200 y pico. Y yo digo, soy yo, me paso adelante, y ahí sí me crecí como nunca. O sea, dije, acá tengo que demostrar actitud. Entonces comencé a posar y comienzo a sentir que estaba nuevamente en el medio. Y yo sabía que no iba a ganar, lo tenía clarísimo. Yo sabía que no iba a ganar. Pero siento que estoy en el medio, eh, y o sea, me sentía brutal, ¿no? Y al final, en esta edición del Mundial, que creo que eso están haciendo ahora todos los años, nos dicen, ok, competidores, gracias, ¿no? Porque, no me acordé. Cuando yo estoy en el primer call y me pasan atrás para llamar el segundo call, yo en mi cabeza decía, ahorita me van a llamar y me van a llamar el segundo call y me van a comparar con los del segundo call. Pero no pasó nada, nos agradecieron a todos, nos dijeron ya se pueden ir atrás. Eh,
y dicen, en un rato vamos a anunciar solamente el top 5. Los demás, como muchas gracias, ¿no? Entonces, dicen el top 5. Yo creía que iba a estar en el top 5 porque había estado en el medio, y efectivamente, ¿no? Estaba en el top 5. Y ahí comienzan a llamar a los atletas, y éramos, me acuerdo que le hicimos Dave, que es un español que tiene un fisicazo, que justamente lo preparaba Pachi, eh, Mohamed, yo, ese orden, Paul, que es chino, creo, y Eito. Entonces, van llamando y llaman quinto a Dave, que dije, o sea, ya por sí yo estaba dentro del top 5, ¿no? Pero dije, top 4. Ya estoy listo para recibir mi medalla. Y luego llaman a Mohamed y yo digo, no puedo creerlo. Y ya yo estaba hecho, o sea, no necesitaba más. Y ya me llaman a mí. Ok. Me llaman a mí y ya luego llaman a Paul y luego Heitor y luego Heitor va al absoluto, campeón del mundo, ¿no? Entonces, brutal. Y era una cosa, o sea, creo que ha sido la competencia que más he disfrutado porque fui sin pretensiones y me fue mejor de lo que esperaba, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Estamos hablando de que para tu primera competencia aproximadamente ya llevabas 10 años de entrenamiento. Sí, más o menos. Ya después al año, 11 12 años, para meter como tu primera temporada oficial, digamos, de varios campeonatos en Europa. Luego 2024, donde lograste hacerte profesional, donde más o menos ya llevábamos 13 años entrenando y tal. Y bueno, actualmente pensando en nueva temporada como profesional. En estos años también Latinoamérica ha crecido un montón. Estamos Sí, hablando de que en 2021 el único país que había cuando tú competías en España era en Chile. sí, sí. Después fue abriendo poquito a poco en diferentes países, así que hoy prácticamente está en casi todos los países. Uruguay, de donde soy yo, de los pocos que no está, pero en la mayoría de países está y viene creciendo un montón. ¿Cómo te sentiste primero que nada representando a Perú? Que también, obviamente, orgullo nacional ahí. No sé si algún otro atleta de Perú había ido anteriormente a vos. ¿Y cómo crees que viene todo esto en Latinoamérica? Hablando de que vos arrancaste, o sea, vos sos un caso excepcional de que sos latinoamericano, pero como que tu mundo en el culturismo arrancó en Europa. Entonces Sí. conociste tipo lo que es el top y bueno, y después volviste a Latinoamérica que como que estaba creciendo y es como España en el 2018 actualmente. Entonces, ¿cómo es todo esto? Yo, a ver, sí, yo o sea, estoy seguro que fui el primer peruano, seguramente, en hacerme profesional en la WNF y también ir al Mundial. Creo que no había sucedido antes. Y lo curioso fue que una atleta mía que compitió en México se hizo pro también y fuimos los dos al Mundial. Entonces fuimos como los primeros dos, por así decirlo. Ella hizo top 5 en su categoría en bikini. Y a raíz de eso, mira, yo te digo desde el 2023. El 2023 fue el primer año que yo llevé por primera vez a gente a la WNF aquí en Perú. Me acuerdo que vinieron atletas de Chile, sí, de Chile principalmente, y eran chilenos y peruanos. Creo que el que ganó en bodybuilding era colombiano o venezolano, no estoy seguro. Pero el nivel era interesante, era alto, pero no hay ni punto de comparación de cómo es el nivel ahora y cómo está siendo el nivel en general, ¿no? O sea, yo este año, el año pasado, pude estar después en Panamá y en Chile, y de por sí se veían físicos súper interesantes, pero te podría decir que lo que faltaba un poquito terminaba siendo justamente esta variable de condición que te digo, ¿no? Que yo creo que en Latinoamérica hay bastante madera y hay bastantes buenos físicos. Brasil, a Brasil trato de ni siquiera considerarlo dentro de Latinoamérica, ¿no? Brasil es un caso aparte. Pero creo que en general, en los otros países, en todos los otros países, hay buena genética. Simplemente es el hecho de que no hay tanta conciencia de este deporte y además recién la gente está comenzando como a entrenar con mayor, eh, o sea, basándose más en evidencia, están como que siguiendo mejor las pautas a nivel nutricional y están teniendo preparadores con mejor ojo, ¿sabes? Porque normalmente la típica acá en Latinoamérica era, te lleva cualquier preparador que normalmente prepara gente con farmacología. Y claro, yo no pasé por eso, yo no he tenido la típica prepa en la que terminas con tilapia de espárragos en las últimas semanas, sino que yo desde un inicio trabajé con Ivonne, que claro, al igual que yo he ido creciendo como preparador, Ivonne también ha ido adquiriendo más conocimientos y sus planificaciones han ido cambiando. Pero yo desde que competí en España y vi los estándares allá, es como que vine a Latinoamérica y dije, yo tengo que lograr que mis atletas saquen un físico
parecido a los que yo he visto. Entonces, al comienzo fue difícil porque yo no conocía muy bien el timing o el tiempo. Yo decía, una preparación para culturismo natural tiene que ser 20 semanas. Entonces, quien sea que me decía para competir eran 20 semanas y lo conseguí. Pero claro, en algunos casos la condición no era la que yo esperaba. Entonces ya ahí poco a poco fui aprendiendo de que en algunos contextos las preparaciones van a durar más o que tienes que comenzar con cierto punto para no para poder llegar a tiempo. Y comencé también a tolerar una mayor cantidad de trabajo por el simple hecho de que me llegaban una mayor cantidad de atletas y comencé como a apuntar a que lleguen más condicionados, ¿no? Entonces, ya respondiendo a la pregunta, yo creo que el culturismo natural en Latinoamérica está explotando. De hecho, creo que el año pasado ha sido un punto de inflexión, porque, es más, han habido dos puntos de inflexión. En 2024, donde fue el primer show Pro Qualifier, que fue Colombia, México y Brasil, fueron como los tres primeros shows Pro Qualifier de Latinoamérica, pero a raíz de eso, el 2025, prácticamente todos los shows han sido Pro Qualifiers, salvo algunas excepciones como Bolivia y por ahí algún otro país, pero casi todos los shows han sido Pro Qualifiers. Entonces, es más, Brasil es súper Pro Qualifier, ni siquiera es Pro Qualifier. Entonces, yo creo que para este año, eh, incluso shows como Bolivia, que no lo han sido, quizás sí van a también ser Pro Qualifiers, y eso va a hacer que la gente haga lo mismo que yo hice en mi momento, que es no solamente compito en Perú, sino que me muevo a distintos países, que claro, no es lo mismo moverte en Latinoamérica que moverte en Europa, ¿no? Pero me muevo a distintos países y trato de acumular mayor experiencia como competidor, que al final, si revisamos en todos los estudios científicos cuál es la principal diferencia de atletas amateurs con atletas profesionales, no suele ser los años entrenando, ni el porcentaje de grasa, ni nada, sino suele ser la experiencia compitiendo. Mientras mayor bagaje tengan los atletas, usualmente tienden a tener mejores resultados. Entonces, yo ahora trato como eso, ¿no? Que si tengo un atleta que va a hacer una temporada, trato de que haga la mayor cantidad de shows posibles. Y si no tiene la posibilidad de viajar a otro país, tipo lo llevo a shows incluso que no sean naturales acá, para que vaya acumulando también experiencia y de esa forma tratar de que el show más importante ya tengamos como que todo perfeccionado, ¿no? Y yo creo que en parte ha sido lo que también me ha llevado a tener como mejores resultados como preparador en este último año. Bien, bien, genial. Sí, como bien decís, viene creciendo a pasos agigantados, tanto los eventos, tanto los atletas. Pero actualmente vos comparándolo con Europa, de quizás los años cuando vos comenzaste, 2021, 2022, ¿qué crees que falta todavía como para ponernos más o menos en ese estándar y que siga creciendo el deporte aún más? Yo creo que falta un poco más, o sea, a ver, ¿qué está pasando? Que hemos pasado de no conocer el culturismo natural a que automáticamente toda la gente quiere competir. En Europa ya está un poco más instaurada el, me quiero ser profesional, entonces por más de que yo tenga un físico muy bueno, quizás tengo que estar un poco más de tiempo trabajando en las sombras, digamos, para que mi físico sea imbatible. Que tú, igual puedes tener un físico imbatible y te pueden ganar, ¿no? Pero yo creo que hay más como esa idea. En cambio, aquí en Perú es mucho como que quiero competir y quiero competir ya. Entonces, yo también como preparador he comenzado como me contrato a una persona y le digo frontalmente, yo creo que este año no deberíamos salir. O sea, yo creo que deberíamos apostar al siguiente año, ¿no? Y demás. Y ya la gente poco a poco lo está entendiendo mejor. Yo creo que esa es una de las cosas importantes, el saber que la experiencia o el tiempo que llevas con un preparador es determinante y también el hecho de la condición. Yo creo que ese es un punto de inflexión importante. Yo, de hecho, o sea, el año pasado mis atletas se han hecho profesionales netamente por la condición que han llevado. Porque ha habido gente más grande en tarima, ha habido gente eh, básicamente incluso con mejor línea, más forma en X y demás. Y en algunos contextos, si mis atletas han logrado sus resultados, ha sido porque han llegado más condicionados que los demás y también porque he sido muy jodido con el posing. O sea, yo no soy coach de posing, puedo asistir, puedo ayudar a la gente y demás, pero he sido como, estás practicando el posing, ¿cómo te hago en el posing? A ver, mándame un video del posing. Entonces, claro, ya la posibilidad de que tu atleta le pasen dos, tres posiciones porque tiraba un doble bíceps con los codos sacados, porque tiraba un pose de mens y no controlaba el abdomen, es menor. Ya, y en eso la gente suele fallar, la gente suele fallar muchísimo en el posing, entonces
Yo creo que tratando de que mis atletas no fallen en eso y lleguen bien condicionados, ya es como que me estoy asegurando un mejor resultado, ¿no? Básicamente es eso. Bien, bien, genial. Sí, sí, tal cual. Todos los puntos son importantes, no solo la parte de nutrición, no solo el punto, no solo el entrenamiento, sino todo lo que se ve y arriba de la tarima te van a ver posar. O sea, al final de cuentas, lo que van a interpretar va a ser cómo te mostras. Entonces, para ir cerrando un poquito acá y volviendo al Diego de 2020, Diego de 2021, que todavía no creía que podía tener una tarjeta profesional, que todavía no podía creer que iba a tener uno de los mejores equipos a nivel Perú, representar a su país y tal. ¿Qué le dirías a ese Diego que todavía es como vos dentro de todo, al menos en la charla que tengo acá y lo que te conozco de antes? Veo como que tenés los pies bastante sobre la tierra y como que tratás de tirarte un poquito más a menos de lo que sos realmente, pero, pero creo que viéndolo hacia atrás, también sos consciente del crecimiento que has tenido, que es enorme. Entonces, ¿qué le dirías a ese Diego Bernardi que se iba a España sin saber qué iba a pasar en todos estos años? Sí, primero que nada, gracias por la invitación, por las palabras, por todo. Eh, Son varias cosas, ¿no? Principalmente desde ya que comience a no solamente aprender un poco más de entrenamiento, que creo que fue la parte que más me fallaba a mí en mis inicios en el culturismo, sino que además, o sea, biomecánica principalmente, ¿no? Sino que además lo comience a aplicar en mí mismo. Yo creo que ahí hubiese ahorrado más tiempo y tuviese como mejores resultados ahora. Que me cuide de las lesiones, que este año he tenido varias lesiones que me han estado ahí reapareciendo. Y sobre todo, creo yo, lo más importante es que aprenda a disfrutar de los momentos importantes. Que es algo que como tú lo dices, o sea, esta cosa de tener los pies bajo la tierra, en la tierra, perdón, que creo que es algo que yo tengo muy presente. O sea, a mí alguna persona me puede decir como, no, que tú eres referente. Y yo lo acepto como un halago, pero yo aún no me siento honestamente un referente. O sea, siento que estoy cerca quizás lograrlo, pero me da mucha vergüenza decirlo. O sea, no es algo que me nazca a mí de las entrañas, ¿no? Pero eso está mal. Yo debería poder decirlo, ¿sabes? Yo debería poder aceptarlo. Así como también debería poder haber disfrutado mi tarjeta Pro más de lo que lo disfruté, o el Mundial más de lo que lo disfruté. Yo siento que en los últimos años ha sido como, consigue esto, check, consigue esto, check, consigue esto, check, para que sigue. Entonces, esta capacidad de disfrute es algo que siento que he perdido y que antes tenía más. Y creo que es parte de, o sea, creo que cuando uno se pone cada vez como metas más grandes, vas dando checks a las cosas que vas consiguiendo, pero no te das esa pausa para justamente ver hacia atrás. Entonces, si yo le pudiese decir algo al Diego del 2020 es eso, que se aplique un poco más con el tema del entrenamiento para que, principalmente por él, tenga mayor capacidad de exprimir cada cosa cada sesión, digamos, cada ejercicio al máximo, y que aprenda a disfrutar más, no solamente las posiciones o esas cosas, sino en general todo el contexto de las competencias, ¿no? Que si queda un tercer puesto, un segundo puesto, lo tome como lo que es, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis atletas, has quedado segundo contra gente brutalmente fuerte, ¿no? O sea, alégrate, porque hay gente que te dice, no, pero es que yo quería ganar. Ya, pero es que la victoria es una cosa que no depende de uno, o sea, uno puede hacer todo el trabajo para conseguirlo, pero lamentablemente es multifactorial. Entonces, lo que sí yo tengo muy presente, y eso sí no me diría, porque lo sé siempre, es trata de simplemente mejorar cada vez tu versión anterior, ¿no? Pero disfruta. O sea, cuando lo consigas, disfrútalo un poco. Y es algo que también se lo recomiendo a todo el mundo que se quiera dedicar al culturismo, que se dedique al culturismo y que también se dedique al coaching, que también, pues no sé, dos atletas míos ganan un carnet pro y es como que genial, ¿no? Pero ahora tengo un evento la siguiente semana y uno la siguiente, entonces es como que esa capacidad de disfrute que podría yo tener por los éxitos de ellos, lo tengo en ese momento, es como un instante de euforia, pero luego esa euforia se va. Entonces, yo creo que si bien la felicidad es algo efímero y demás, uno debería como aprender a valorarlo un poquito más, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que cuando tratamos de trabajar en base a metas tan grandes,
o también la preparación que te vuelve un poquito más robótico de cumplir esto, lo otro, listo, duermo mis 8 horas, voy a entreno, listo. Te vuelve un poquito robótico, un poquito frío, pero sí, disfrutar es de las cosas más importantes y yo también hago mucho hincapié, porque más allá de que ganes, de que te hagas profesional, de que salgas campeón del mundo, lo que te va a quedar va a ser todo el resto de gente que te acompañó, el proceso, las cosas que aprendiste, el físico que tuviste. Al final, seguramente la Procar que tenés ahí está llena de tierra, llena de polvo, y los momentos que te quedan son los momentos que viste ahí con tu pareja, con tu madrina, con tus atletas, con todo eso, y eso sin duda es lo más importante, incluso lo más lindo de este deporte, o sea, conocer toda esa gente nueva, así como estamos ahora, teniendo una charla a la distancia, y cualquier persona que esté metiéndose en esto y esté viendo este podcast y haya llegado hasta acá, incluso estas pequeñas cosas de entender esto es clave, porque muchas veces nos ponemos una meta tan arriba de voy a hacerme pro, voy a lograr esto, y únicamente te vas en eso y el 99% de las veces no lo vas a lograr, porque lo logra una persona en miles y, y no te va a reconfortar. O sea, tanto vos, digo, que te quedaste tercero del mundo, en tu ego interno vas a querer, no, yo quiero el primero. Y vas a ir a luchar próximamente este año para tratar de quedar campeón del mundo. Y aunque sepas que va a ir gente muy fuerte, vas a dejar todo para que así sea. Y así es el ser humano. Por eso tenemos que tratar de, como que bien decís, tener los pies en la tierra y vivir cada segundo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, una cosa que te escuché decir que eso sí le diría al Diego del 2020 es que por favor duerma. La higiene del sueño es lo que más me falla a mí. Yo, de hecho, Ivonne debe estar loco porque en las redes siempre le pongo que duermo 6 horas, 6 horas, 6 horas y media, por épocas 5 y media. Claro, si yo tengo ese mal hábito en volumen, imagínate en prepa que por momentos ya de por sí, de repente me despierto y te cuesta dormir, ¿no? Entonces, eso es un hábito que suele pasar desapercibido para la mayoría de atletas, pero dormir es súper importante. Bien, bien, genial, Diego. Ahora vamos a cerrar con unas preguntas rápidas, que simplemente la idea es que respondas sí, no, o una respuesta corta para meterle un poquito más de dinamismo. Ir también premiando a la gente que se quedó hasta acá, que aprendió un poquito en esto. Y vamos a arrancar con la pregunta de ¿más siempre es mejor? No, Bien, ¿la constancia le gana al talento? depende. A ver, una explicación cortita. Yo creo que si una persona es muy talentosa, tiene un margen bastante amplio en este deporte frente a otra persona. Y la persona que es muy disciplinada puede llegar a alcanzarlo, pero solamente si esta persona que es talentosa se duerme. Pero si está en igualdad o esta persona que es talentosa está al 80, puede que le gane igual a la que es muy disciplinada. Pero eso no significa que nos debamos relajar. Bien, ¿pensaste en usar química cuando recién empezabas en el culturismo? Sí, Bien, ¿una mala prep puede arruinar años de trabajo? sin duda. ¿Se puede ganar masa muscular en fase de mantenimiento? Sí, sin duda. ¿El culturismo natural bien hecho es más difícil de lo que parece? No, ¿Hay atajos reales en este deporte? no. ¿Aprendiste más fallando o más acertando? Acertando. ¿Alguna vez dudaste de seguir siendo natural más allá de ese pensamiento? O sea, si actualmente lo dudás. No, cuando era pequeño, ¿no? O sea, cuando recién comencé. Bien. ¿Y por qué fue esa decisión digamos, seguir en el camino natural? Salud, longevidad y al día de hoy diría que hasta ética, queriendo buscar como que este deporte sea más sano, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Bien, genial. Entonces, hasta acá estaríamos, Diego. Gracias por el tiempo, gracias a la gente que se quedó hasta acá. Y bueno, nos estaremos viendo, ojalá, pronto en algún evento o en Perú o en el Mundial de este año. Y bueno, estamos los dos en una etapa muy similar, a punto de arrancar la preparación. Tal cual. Así que éxitos y bueno, a meterlo con todo. Un abrazo, Eso, amigo. hermano. Muchísimas gracias. Cuídate.